Seguimos con el fin de semana dedicado a Londres. Ayer estuvimos en Loftus Road, el estadio del Queen's Park Rangers, aquí cerquita, y hoy llegamos a la joya de la corona, ¿no? El estadio que yo creo que más nos gusta a todos. Highbury, Anfield, Ibrox, Fratton Park, Bramall Lane, Celtic Park. Todos esos estadios tienen algo en común. Pues tienen en común que los hizo el mismo tío que diseñó Craven Cottage, esta joya, diseñó todos esos estadios, ¿vale? Goodison también, y son estadios que es lo que siempre identificamos como un estadio típico inglés, apretadito, ¿no? Pues bueno, digamos, se dice que su mejor obra fue el lateral de Villa Park, que ya luego se tiró, pero lógicamente lo más icónico, yo no sé si es por estar en Londres o qué, pero desde luego Craven Cottage, ¿no? Este lateral, la grada Johnny Haynes, y es un sitio pues icónico si venís a Londres, porque podéis venir a daros un paseo, lo que os comentaba ayer, ¿no? Esta zona, tenemos el Stamford Bridge aquí cerquita, que ya sí que es el típico que la gente viene a hacer el tour y demás, aquí también podéis hacer un tour, pero ver aquí un partido, ver este ambientillo, que bueno, estáis viendo, quedan 2 horas para el partido, la gente paseando, esa tranquilidad, ¿no? del fútbol inglés, que a veces os pensáis que esto es una locura, y esto es súper tranquilo, la gente haciéndose su cola paso hamburguesa, es como una calma, una rutina de día de partido que les mola mucho. Pues aquí estamos de nuevo. El año pasado estuve dentro del reto de los 92, no grabé vídeo, grabé un reel, así que os tenía pendiente vídeo, ¿no? Que alguno me preguntabais que faltaba dentro del reto de los 92. Estuve hace años en el último partido de Liga, el del ascenso, contra el Luton Town, 7-0, ¿vale? Con invasión de campo incluida y tal, os dejo aquí el enlace, me lo pasé genial aquel día. Y bueno, es un sitio que siempre apetece venir, así que cuando planeamos este fin de semana en Londres para ver varios partidos, como os contaba, con la agencia de WeFan y demás, pues la idea era trabajar, digamos, en torno a venir a Craven Cottage, que es siempre el que me preguntáis y el que queréis venir muchísimos, ¿no? Pues coincidiendo que el viernes jugaba el Queen's Park Rangers aquí cerca en Loftus Road, la idea era, ojalá que este fuese el domingo, porque así yo hubiese añadido a lo mejor Wimbledon o algo, digamos, todavía más pequeñito, para ver 3 por esta zona de Londres, pero bueno, sábado a las 3 el partido del Fulham, así que es lo que hay. Y mañana Tottenham Man United, oye, 3 estadios diferentes, 3 partidos muy diferentes, pero bueno, esto es Premier League, amigos. Fulham, Nottingham Forest. Me parece un partidazo, el Forest súper enchufado, ya sabéis que he estado este año allí. Están aquí, por cierto, Greg y Simon, que salían en el vídeo de Nottingham, lógicamente han venido, esta gente son aficionados de verdad, ¿vale? Yo cuando quedo con gente, son gente que son socios del equipo, que viajan con sus equipos, y lógicamente están aquí. Voy a acercarme a verles al pub, a ver si nos encontramos, que sabéis que aquí a veces luego es un jaleo para encontrarse. Y un partido que yo creo que va a estar muy guay, porque mira, el Nottingham Forest necesita seguir con este año de cenicienta que tiene, y el Fulham necesita agarrarse un poco arriba, ¿no? A ver si con suerte puede rascar Europa. ¿Por qué? Porque de los Big Six hay 2 que han caído un poco en desgracia, el Tottenham y el Man United, que precisamente se enfrentan mañana. Pues me parece el fin de semana perfecto para venir a Londres a ver estadios, y ya os digo, venir a esta joya. ¿Qué os voy a contar? Ya os conté en el otro vídeo, pues eso, la historia de Archibald. Me molaría a lo mejor encontrar una biografía de este hombre que contase algo de cómo diseñaba los estadios, si viajaba al sitio en cuestión para conocer algo más, ¿no? Me gustaría saber más cosas, que no he encontrado nada así en plan biográfico de él. Y aquí no está la estatua de Johnny Haynes. Seguro que os suena, hace unos años estaba la estatua de Michael Jackson, que yo creo que es un poco la historia que podríamos hablar hoy, ¿no? Hace años este equipo fue comprado por Mohamed Al-Fayed, que seguro que le conocéis, el dueño de los almacenes Harrods, su hijo Dodi, que fue novio, amante, como lo queráis decir, de la princesa Diana, que se estrellaron en París y tal, bueno, historia cultural, popular, inglesa, ¿no? que hay que conocer, digamos. Pues este hombre compra el Fulham. Y no se le ocurre otra cosa que poner una estatua de Michael Jackson ahí en la puerta, porque era colega de él y tal. Es una anécdota, ¿no? que la gente dice, hay una estatua de Michael Jackson ahí, no, la quitaron. Cuando cambió de dueños, los que vinieron después dijeron que fuera. Pero me mola esa figura de Al-Fayed, porque si busquéis información de él, claro, es un tío con mucha pasta, que se compra los almacenes más caros de la ciudad, se compra un equipo de fútbol, se junta con realeza. Y dicen que va también con ese carácter inglés, ¿no? También siempre en estos vídeos que intentamos aprender más de la cultura del país y demás,
Y me habláis a veces de hacer amigos y eso, ¿no? Yo creo que es un país que cuesta, en cierto modo, que te acepten. Y me hace gracia, por eso me acordaba ahora de él, porque eso es un tío que entró con todo y aún así no conseguía ser aceptado, digamos, por las clases altas, ¿no? Le seguían viendo como un extranjero millonario, pero extranjero. Y me resulta curioso esa figura y esa época que estuvo con el Fulham. Le consiguió subir, jugaron en Europa, un Fulham que, bueno, ya sabéis, tiene un Intertoto también, ¿no? Curiosidades que no todos los equipos pueden contar. Y nada más, yo os digo, me parece, este es mi sitio favorito de Londres, siempre que me preguntáis ambientes y tal y demás. Mira, yo aquí sí me mojo, para mí este es mi sitio, es el sitio que me encanta venir aunque no haya partido, porque te das aquí una vuelta, 4 coches ahí aparcados, esa fachada, las casitas, la vida como súper tranquila, ¿no? de jubilado. Y aquí tenemos, a ver si no me mato por aquí por el barro, aquí tenemos Bishop's Park. Bishop's Park es el parque que justo, este fondo ya sabéis que ese es el fondo de Putney, que es donde están los visitantes. Y esto es Bishop's Park, que va a dar a Putney Bridge, ¿vale? Si venís por aquí en verano, en todo este césped que veis aquí detrás de mí, si venís, pues, bueno, si por la mañana o por la tarde, es una pasada porque vienes, está todo cerrado por una red y dentro están los niños de la academia del Fulham haciendo los campamentos de verano. O sea, ves la bandera del Fulham aquí clavada, ¿no? Como muy de estas cosas de comunidad, ¿no? Muy auténtico. Y eso, totalmente bucólico. Ahí tenéis el río, Putney Bridge. Mira, si estáis buscando plan, en Semana Santa, la carrera de remo Oxford-Cambridge sale de ahí, sale de Putney Bridge y sigue todo el río Támesis, ¿vale? Si estáis buscando ese plan, es gratis asomarte aquí a verlo. Y los pubs que hay a lo largo del Támesis, eso sí tenéis que reservar para tener mesa, digamos, asomándoos al río. Hay eventos, tal, hay gente que se pilla bicicleta, ve la salida e intenta llegar lo más rápido posible a ver meta. Planazos de esto que seguiremos trabajando para intentar sacar en el canal, ¿no? Me apetece hacer cosas de esas más de cultura británica. Y este fondo, que a ver cómo termina, porque ya ves que hay un pequeño salto que da así un poco raro, aunque el parque para allá es precioso, ¿eh? Luego a ver si os lo enseño un poco, aparte de esta esplanada. Y hoy yo me he sentado en Putney End 2 veces, en Hammersmith, que es el vídeo este que grabé cuando el ascenso, una vez, y yo tengo la entrada en Riverside, en la nueva grada, ¿vale? La que estuvo unos años, que no había ese lateral, que era cuando había problema para conseguir entrada, porque no había asiento para todo el mundo, y ahora, digamos, le sobra un poco al Fulham. ¿Por qué? Porque es un equipo que después de la pandemia, desde la 21-22 hasta ahora, los abonos han subido un 30%. Lo hablaba con un colega de aquí, a él no le ha cambiado mucho, porque se pone en Hammersmith, pero sí es verdad que han subido los abonos, porque esa grada nueva es más cara, tiene abonos casi a partir de £1000 el abono de temporada. En el resto del estadio andan entre los 500 y 800, ¿vale? Para que os hagáis una idea, depende de la zona, ya sabéis. Pero si os queréis hacer socios, eso que comentábamos ayer también del Queen's Park Rangers, si venís aquí a vivir o lo que sea, aquí sí que tenéis que aplicar, digamos, estoy interesado en esta zona y ver si hay sitio libre y demás, porque si no, te van a intentar mandar a la nueva. Y la nueva, nada, pues vamos a ver cómo es, sí que dicen eso, que es como más, es donde está toda la zona nueva de hospitality y demás, más, digamos, lujosa, así que tengo ganas de verla, porque al final está siendo el partido, te sales al bar y estás apoyado en el Támesis tomándote tu pinta, ¿no? A mí me parece desde luego un planazo, y la mezcla que supone eso, la grada icónica de Archibald, esta grada casi supletora de Putney End, la de Hammersmith, que es parecida, la nueva, ¿no? Un estadio casi como un poco Tetris, pero que sigue evolucionando sin renunciar al pasado. Así que nada, yo creo que ya es hora de irnos a por una pinta. 2 horas para el partido. Voy a acercarme a ver si veo a los chicos del Forest, que después del partido he quedado con otros del Fulham. Y aquí, si venís, lo de siempre, muy tranqui. En la mayoría de bares se mezclan las dos aficiones, salvo que sea un partido un poco con un rival un poco más raro, con el Forest no hay ningún problema. Y el sitio más recomendable, de verdad, si estáis en Londres, aunque no tengáis entrada, venir a dar un paseo por aquí, ver el ambientillo, como está ahora, la gente paseando, ahí está la gente esperando el bus del equipo y demás, a mí me parece un buen plan. Así que nada, vamos a por una pinta, que va a estar guay el día.
¿Dónde vas, tío? Para Grevin Cottage. Venga, sigue el río que no hay pérdida. Vamos ahí, come on, Fulham. Number 5, Joachim Andersen. Number 7, Raul Jimenez. Number 11, Adama Traore. Number 16, Sander Berger. Number 17, Alex Iwobi. We now invite supporters of both sides to join us in a period of applause to mark the lives of those we have lost, which will begin and end on the referee's whistle. Fulham goal scorer number 32, Emil Smith-Rowe. Sí, me he colado en el fondo Hammersmith, pero no me he colado porque no te piden nada. Te piden enseñar la entrada para pasar al lateral, al Riverside, ¿no? Este lateral nuevo, pero precisamente desde Riverside hasta aquí he pasado y me puedo asomar un segundo. Como está lleno, pues tampoco me puedo quedar, y lo que voy a intentar ahora, que para mí esto mola más casi que ver el partido, es poder dar una vuelta y ver otros puntos de vista,
porque eso, ya conozco otras gradas y quiero ver la parte que está cerca de los visitantes. Bueno, ahora con menos gente que cuando había justo en el descanso veis esto, y eso, ya veis esta zona del río aquí con los puestos de comida, las barras, hay mogollón de espacio, hasta actuación en directo, las pantallas para estar viendo el partido. La verdad que es súper aprovechado cada centímetro, pues, oye, para recaudar y seguir, digamos, en la línea. Ojo la entrada a la zona VIP. Voy a ver si me escaqueo por aquí a intentar acercarme a la esquina donde están los del Forest, a ver si se puede pasar, sí, pero me encanta, esto me parece una pasada. Y lo que sí me está sorprendiendo, pues los que hayáis estado aquí en Inglaterra, a lo mejor os fijáis en esas cosas, muchas chicas, muchas mujeres, para lo que suele ser el fútbol en Inglaterra, ¿no? Que no hay tanta mujer, digamos que el 90 y algo % son varones. Mira, voy a tirar el pasaporte, ahora os digo, ¿vale? Claro, a ver, eso está lleno, no iba a tener un sitio para sentarme, pero ya ves que te puedes asomar por lo menos para verlo un segundo. Y lo que sí os digo, a ver qué más hay por aquí, lo que sí os digo siempre, pues cuando quedan 5 minutos, ¿no? Pues tonto al último, te puedes pasar a otra zona, te puedes mover. A mí me gusta mucho el moverme en diferentes puntos del estadio, o sea, igual que me gusta el fútbol de pie, pues imagínate estar sentado 90 minutos en el mismo sitio, pues si ya voy a estar sentado, pues intento ir a 2, 3 diferentes. Así que ahora voy a ir a este lateral donde estaba el de Riverside, pero encima, digamos, de los del Forest. Malo será que no haya un asiento libre que me pueda poner, o mientras llega el que esté abajo tomando, pues toda esta gente que está abajo viéndolo por la pantalla o que se están liando para acabar la pinta, pues malo será que no encuentre uno. A ver, sigo dando aquí la chapa, pero voy a enseñar, no mis trucos, pero bueno, como me gusta hacerlo a mí. ¿Veis? Pues a veces simplemente pasando es muy raro que te paren a pedir algo y al final, bueno, pues pasas, echas un ojo un momento y te vas. Yo es por eso, por ver cómo se ve desde otros sitios, a veces también para cuando tenga que coger entrada en otro lado. Y bueno, al que le guste, si el estadio no está lleno, yo es lo que haría a lo mejor, pues eso, la primera parte en un sitio, y si veo que hay asientos en la segunda me intento mover a lo mejor para ver el ataque de un equipo o bueno, mira qué pantallas aquí para ver el partido en directo. Normal que se líen a veces en el descanso, ¿no? Vuelvo a donde estaba sentado con los chicos y ya sí que no doy más vueltas, que está esto interesante y yo creo que va a estar un final chulo. Vamos para adentro. Now let's make some noise for your Fulham team! Bueno, aquí estamos en el nuevo bar de moda de Londres, diría yo. ¿Por qué? Porque mira que os digo siempre, leeros las cosas, cuando vais a venir a un estadio, esos detalles de dónde se puede ir, dónde no se puede ir y demás, ¿no?
Y yo, mira, que me llegan los correos de los equipos y llega un momento ya que saturas y no les doy la información, mira que tenía la entrada aquí. Acabo de quedar con mi colega Grady, que se ha pirado, y antes del partido vi a Simon, que mira, pues se va con derrota para casa. Y me dice Grady, claro, lo han dicho por megafonía, que después del partido quedaba abierto el lateral de aquí, de donde estamos ahora, para tomarte algo, y ponen el siguiente partido, que va a ser el Crystal Palace Everton, lo ponen en las teles, ¿vale? Bueno, este lateral, ¿vale? Lo que yo no sabía, que me ha contado él, es que ya se queda abierto para siempre, ¿vale? Si venís un lunes, podéis pasar por aquí, por donde estoy yo. El día de partido, la puerta, pues eso, se cierra con un portón y ya están las entradas para acceder. Pero el resto de la semana podéis venir. Entonces, claro, esto, por lo que te digo, el día de la carrera de Oxford y Cambridge, imagínate lo que puede ser esto, estar aquí viéndolo o quedarte después del partido. ¿Por qué? Pues eso, está abierto ahora hasta las 8, ¿vale? Se queda 3 horas esto abierto, la pinta está a 3 pounds, o sea, yo creo que es lo más barato que vas a encontrar en Londres, apoyado aquí en el Támesis, una tarde de primavera con buen tiempo, es un planazo, y ahora es un planazo también, pero lo que os digo siempre, ¿no? Mira, el Tottenham, que sí que lo tienen, el fondo local, yo no sé si os dejan acceder desde el lateral o desde el otro fondo, pero en el fondo local tienen esto mismo, te quedas, que hay conciertillos, hay música y tal, y es que al final, pues en lugar de irte a un pub que tardas en llegar, o si cada uno va para un sitio, pues a una estación o lo que sea, pues es una buena idea de, oye, chicos, cuando acabe el partido nos vemos aquí, echamos una pinta y a cada uno que se vaya, ¿no? Como más rápido, y encima dejas pasar a tu equipo, y esto va a ser una máquina de hacer dinero, está clarísimo. ¿Y qué más os puedo contar? Bueno, el Fulham, pues a ver, con esta victoria lo que os decía, si se arrima de arriba, anda el Bournemouth también, bueno, ya sabéis cómo está la tabla, ¿no? Ahora mismo, pero bueno, a ver cómo acaba. ¿Por qué? Porque, bueno, os acordaréis, el Fulham de 2010, ¿no? Fue el primer año de Europa League ya, ¿no? Cuando cambió el nombre. Pues elimina a la Juve, elimina al Wolfsburgo, que era el vigente campeón de la Bundesliga, elimina al Shakhtar Donetsk, que era el vigente campeón de la UEFA, le toca al Hamburgo, ¿vale? Le toca jugar contra el Hamburgo en semis, y les ganan aquí en Craven Cottage, que yo creo que es el partido más mítico que se ha visto aquí en la historia reciente. 2-1 para el Fulham, y es que no solo te cargas al Hamburgo, sino que la final era en Hamburgo, en su estadio. ¿Y a quién se encuentran en la final? Pues al Atlético, los del Atleti lo recordaréis, ¿no? Fueron de Forlán los dos a pase de Agüero, si mal no recuerdo. Sí recuerdo que fue la prórroga. Llegar a la prórroga, imagínate esta gente, tío, ¿no? Lo que decíamos, que no tienen, pues, es un bagaje de títulos tan grande como otros, pero pues igual que os decía ayer del Queen's Park Rangers, el por qué haceros, entre comillas, si vivís aquí de este equipo, pues ya podemos ir a estos datos, ¿no? El Queen's Park Rangers, pues bueno, tienes fácil comprar la entrada, no hay ningún problema. Además, aquí puedes comprar donde hemos estado, en el lateral de Riverside. No hay problema, sí que es algo más cara la entrada, pero bueno, también tienes estas facilidades y, bueno, no me parece cara. Pero claro, estamos hablando ya de Premier, ¿vale? Ya os decía antes, aquí los abonos andan entre los 500-800 pounds, en este lateral bastante más, en la zona baja, así un poco de lujo. Pero yo a lo mejor, si vives aquí, estás pensando y dices, bueno, Premier. No, sorry, Londres. Si estás viviendo aquí y dices, quiero ver Premier, bueno, pues Chelsea y Arsenal, olvídate, tienes que ir al sorteo, ¿vale? Para conseguir entradas, incluso pagando la membresía, ya socio, ni te cuento. Tottenham, mañana os contaré el por qué os lo recomendaría, pero Fulham, tienes, pues eso, Premier League, y yo sí os recomendaría, por ejemplo, haceros membership. ¿Por qué? Son 50 libras, ¿vale? De mano ya tienes un 10% de descuento en la tienda. Tienes, bueno, las típicas ventajas, ¿no? de estos equipos, por ejemplo, para comprar entrada aquí, en este lateral, os hacen 10 libras de descuento cada vez que compréis una entrada aquí, y 5 si es en otras zonas del estadio. ¿Qué más? Y podéis comprar 2 entradas por partido, siempre y cuando no sea partidos de categoría A, ¿vale? Los Big Six o cualquiera así denominado tipo derby, ¿vale? Entonces, por 50 libras puedes comprar siempre entrada
estar dentro del sistema de puntos para intentar luego pues a lo mejor viajar o si ya quieres hacerte socio. Entonces yo el Fulham lo recomendaría, igual que el Queen's Park Rangers, aquí ni trampa ni cartón, es muy familiar, no es un sitio que vayas a tener un ambientazo de cánticos y demás, pero es auténtico, ¿vale? A mí me parece muy auténtico y para mí desde luego es un sitio a venir para verlo. Yo, mira, hoy a la misma hora por ejemplo teníamos al West Ham jugando, yo tengo que elegir entre los dos, no tengo duda de venir aquí, personalmente. Entonces bueno, ahí os dejo la recomendación, si vais a estar por aquí os lo recomiendo porque además es un sitio pues céntrico, joder, tienes aquí el río, pero que no sé, como que no viene todo el mundo, ¿no? Yo creo que sí merece la pena verlo y aparte eso, un sitio que donde a base de venir si vas a conocer a la gente que tienes alrededor sentada y demás, yo sí lo recomendaría. Así que nada, ahí os dejo esa idea, pues si vais a vivir aquí, si vais a pasar la temporada aquí, yo sí me haría lo del membership del Fulham. Nada más, con este bareto y estos precios, pues aquí se acaba el vídeo de hoy porque nos vamos a tomar algo. Nos vemos mañana en el campo por excelencia, ahora mismo, hasta ver cuándo acaben el nuevo Goodison Park del Everton, pero ahora mismo el más moderno de Inglaterra es el Tottenham Hotspur Stadium. Ya sabéis, bueno, Wembley son 90.000, esta gente creo que son 62.000, o son 2.000 justo más que el Emirates, ¿vale? Es el tercer estadio más grande de Inglaterra y desde luego el de equipo de Londres el más grande. Allí sí que hay mucha historia para contar de pues, cómo es el estadio y demás, y eso ya es otra historia también para las entradas, ser socio, membership, todo eso. Hoy, digamos que esta triple corona, este triplete, ayer hemos ganado la Copa, hoy hemos ganado la Liga, ¿no? Y mañana vamos a por la Champions. Así que nada, hasta mañana, que iremos al barrio de Tottenham a ver al Tottenham Hotspur. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos. Espera, no te vayas todavía, que hacemos un pequeño bonus track, que nos estábamos tomando de algo, y dicen que va a salir pues ese señor, que yo no sabía ni quién era, un canterano aquí del Fulham, que ha vuelto al equipo, y te sale el tío, que atiende aquí a la gente, firmando autógrafos, y le hacen una pequeña entrevista, no sale y simplemente se pone a firmar autógrafos, sino que pues, con un animador, digamos, aquí del club, le está haciendo preguntas sobre cómo ve el equipo, qué tal ha sido la vuelta y demás. Y esto me viene a la cabeza dos cosas. Os decía antes, este Fulham que llega a la final de Hamburgo, el portero, Mark Schwarzer, yo estuve con él en Madrid, estuvimos grabando un vídeo en el Bernabéu y tal, un tío, bueno, o sea, tenemos un joyón de récords, ¿vale? Un histórico de la Premier y un tío majísimo. Y claro, hablábamos así un poco también de fútbol inglés, aficionados y tal, y decía, Inglaterra es otro rollo, tío, es que con cualquier futbolista que hables te va a decir lo auténtico que es. Y precisamente, nunca cuento esas batallas, pero mira, hoy os lo cuento porque me ha hecho gracia esto, ¿no? Me ha recordado estas dos historias. Hablando eso con Mark, y precisamente años antes yo estuve con uno de mis ídolos de infancia, con Slaviša Jokanović, ¿vale? El gran Slaviša Jokanović. Pues Joka, para los amigos, lo sabréis, los más frikis, es un tío que tiene récord de haber subido a dos equipos de Championship a Premier, al Watford y al Fulham. Fue entrenador del Fulham. Y yo le vi, a ver qué os parece la historia, en Israel, ¿vale? Ahora, claro, como para tratar más estos temas, ¿no? Pues yo estaba ahí en Tel Aviv, conseguí el contacto y le pedí una entrevista. Súper amable, quedó conmigo, y lo que iba a ser, bueno, oye, media horita que tiene este hombre, tampoco te enrolles, acabó siendo pues una tarde entera con uno de mis ídolos de infancia, hablando pues de fútbol, de su vida, de todo. Y lógicamente le pregunté por Inglaterra. Y me decía, mira tío, cuando me acabáis de joder este momento de sinceridad aquí con la gente. Vale. Me decía, mira tío, cuando en España tú vas como jugador, te llaman para la inauguración de la Peña Azul, lo que sea, ¿no? de la peña de aficionados, y vas y te haces una foto y ya está, ¿vale? Es un poco ese protocolo que hay, bueno, es anecdótico. En Inglaterra, yo como entrenador tenía una agenda
para irme, o sea, una agenda, bueno, tener una serie de eventos para ir a atender aficionados, y te metías en un pub y la gente te hablaba de fútbol de verdad, no te decían por qué no pones a este al otro, te hablaban de verdad, te argumentaban, tú tienes que coger el micro, responderles, dice, es otro nivel de aficionado por completo, o sea, meterte en un pub, tío, con 100 personas, con un micrófono, a estar hablando de fútbol, de lo que sientes, de lo que opinas, y que la gente te está argumentando, hablándolo, eso solo se da aquí, y ya os digo, me lo ha dicho Slavisa Jokanovic y me lo ha dicho Mark Schwarzer, ¿sabes? No me lo ha dicho un vecino mío, me lo han dicho 2 personas que han estado aquí en Premier League. Joka estuvo aquí en el Chelsea, ojo. Pues esas cosas, ¿no? Y esta situación me lo acaba de recordar. Así que, como siempre, pues oye, mira, pues no nos íbamos a quedar aquí. Cuando me contó Grady esto, yo, bueno, pues me quedo, veo un poco el ambientillo, tampoco está muy petado, porque esto al ser nuevo tampoco debe ser muy conocido, ¿no? Lo que te digo, pues si estás de turismo y te animo a que vengas a Craven Cottage, aunque no tengas entrada, para ver el ambiente por fuera, pues ya ni te cuento que puedas al acabar el partido, un día que sea de verano, asomarte aquí a ver esto, y aunque no veas el estadio, porque lógicamente está la puerta cerrada, pues puedas ver, estar entre los aficionados y demás, ¿no? Pues es algo original, pues eso, siempre intentad buscar un poco, rizar el rizo, ¿no? Ya que he visto esto, pues no me voy para el hotel o para el hostel o para donde estéis durmiendo, voy a ver un poco más, o voy a este otro pub que está la gente, lo que sea. El otro plan era acercarnos a los pubs cerca de la estación de Putney. Y ya os digo, me quedé aquí por conocer esto, para poder contároslo un poco, y veo esta escena, ¿no? Pues cosas que, imagínate, si tú que estás viendo esto, te flipa el Fulham y conoces a este jugador que yo no conocía, y estás aquí y te está hablando un tío del Fulham que es socio con su bufanda y tal, lo que siempre hablamos de algo auténtico, ¿no? Experiencias que a veces nos quieren meter en envoltorio, pero que tienes que salir a buscarlas. Pues ahí queda el pequeño bonus track con doble bonus track, porque además os he contado una batalla que no tenía por qué, sobre este estadio y sobre aventurillas. Ahora sí que sí, vamos a descansar ya, que se va a hacer tarde. Nos vemos mañana en Tottenham. Chao.